En 2019, Ricardo Villaseñor, el implacable CEO de Aceros del Norte, enfrentó la crisis más silenciosa y profunda de su vida, la de su propia ceguera moral, en la opulenta soledad de su despacho en Monterrey, México. Durante más de 2 décadas al frente del imperio metalúrgico que heredó, su existencia se había convertido en un laberinto de hojas de cálculo, informes de productividad y una creciente distancia de la realidad humana que sustentaba su fortuna. Creía firmemente que los problemas de su empresa, la lenta sangría de beneficios que amenazaba su legado, se debían a la pereza y la deshonestidad de sus empleados de base, una narrativa tóxica alimentada por los gerentes en los que confiaba ciegamente. Su vida era un monólogo de cifras y proyecciones, donde las personas eran meros costes a optimizar, hasta que una decisión drástica lo puso cara a cara con la verdad que había ignorado. Se infiltró en su propia fábrica, disfrazado de un simple chofer, buscando pruebas para justificar un despido masivo. Pero lo que encontró no fueron holgazanes, sino la humanidad en su forma más pura y resiliente. Una conversación escuchada por casualidad en el asiento trasero de un viejo coche de servicio, y el gesto de una empleada anónima, lo rompieron por dentro, cambiando no solo el rumbo de la compañía, sino el de su propia alma. Pero ¿cómo un hombre que lo tenía todo pudo llegar a estar tan desconectado de la realidad? ¿Y qué hace falta para que una coraza forjada durante años se resquebraje en un solo instante? Antes de desvelarte cómo un simple almuerzo compartido con un perro callejero inició una revolución silenciosa. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó no solo una vida, sino el destino de miles de familias. El plan nació en la esterilidad de la sala de juntas del piso 35, un santuario de cristal y acero con vistas a la majestuosa Sierra Madre. La presión del consejo directivo era insoportable. Los números no mentían. Los márgenes de beneficio se reducían trimestre tras trimestre. Para Ricardo, la solución era tan obvia como dolorosa: una reestructuración masiva, un eufemismo para despedir a cientos de trabajadores. Sus gerentes, hombres de su entera confianza, le presentaban informes que pintaban un cuadro desolador de la planta: absentismo, pequeños hurtos de material, baja productividad. La gente no tiene compromiso, Ricardo, no valoran su trabajo, le decía a su jefe de operaciones, un hombre cuya lealtad parecía incuestionable. Convencido de esta versión, Ricardo ideó una estrategia que consideró brillante en su cinismo: convertirse en Raúl, un chofer recién contratado. Su objetivo no era entender, sino confirmar sus prejuicios. Quería ver con sus propios ojos la desidia, grabar con su memoria cada infracción, para poder ejecutar los despidos, no solo con la justificación de las cifras, sino con la convicción moral de que estaba purgando a la empresa de sus elementos más débiles. No sospechaba que su misión de espionaje se convertiría en un viaje a las profundidades de un mundo que existía a sus pies, pero que él nunca se había molestado en mirar. Estaba a punto de descubrir que la verdadera podredumbre no estaba en el taller, sino en los despachos climatizados que le rendían pleitesía. La vida de Ricardo Villaseñor era un ejercicio de control y aislamiento. Residía en una fortaleza de diseño en San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, donde el silencio solo era interrumpido por el suave murmullo del sistema de climatización, o las órdenes secas que daba a su personal de servicio. Sus días eran una sucesión de reuniones, llamadas con inversores y cenas de negocios donde las sonrisas eran tan calculadas como las estrategias de mercado. Había heredado de su padre no solo la empresa, sino también un dogma grabado a fuego: la compasión es un lujo que un líder no puede permitirse. Veía a sus más de 2000 empleados como piezas de un engranaje, y si una pieza se desgastaba o funcionaba mal, simplemente se reemplazaba. Al otro lado de la ciudad, en una humilde colonia de la periferia, la vida de Elena Morales era un torbellino de ruido, lucha y amor incondicional. A sus 23 años, era madre soltera de un niño de 5, y trabajaba en el equipo de limpieza de Aceros del Norte. Su jornada comenzaba antes del amanecer, preparando el almuerzo de su hijo, dejándolo con su madre y tomando 2 autobuses para llegar a la planta. Su mundo estaba hecho de jornadas agotadoras, del olor a productos químicos y del esfuerzo constante por estirar un sueldo que apenas alcanzaba para lo esencial. Sin embargo, en medio de esa precariedad, Elena poseía una riqueza que Ricardo no podía concebir: una fe inquebrantable en la bondad, y una sonrisa que se negaba a ser borrada por la dureza de la vida. Eran 2 universos paralelos,
sostenidos por la misma empresa, a punto de colisionar de la forma más inesperada. El primer día de Ricardo como Raúl fue un asalto a los sentidos. El uniforme de trabajo, de una tela áspera y barata, se sentía extraño sobre su piel, acostumbrada a la seda y al algodón egipcio. Las botas de seguridad, pesadas y rígidas, eran una tortura para sus pies, habituados a mocasines italianos hechos a medida. Al cruzar las puertas de la planta, el estruendo fue lo primero que lo golpeó. Un rugido metálico y ensordecedor que lo obligaba a gritar para hacerse oír, un contraste brutal con el silencio reverencial de su oficina. El calor era sofocante, una mezcla densa de aire viciado, el olor a metal fundido y el sudor de cientos de cuerpos trabajando sin descanso. Por primera vez en su vida, era anónimo. Nadie se apartaba a su paso, nadie bajaba la mirada. Era simplemente el nuevo, un rostro más en la multitud, invisible. Le asignaron un viejo coche de servicio y una lista de tareas mundanas. Llevar documentos de un almacén a otro, transportar piezas pequeñas, estar a disposición de los supervisores. Pasó las primeras horas observando, buscando con avidez la prueba que había venido a encontrar. Un trabajador mirando el móvil, otro tomándose un descanso no autorizado, una conversación que revelara descontento. Pero lo que veía era un ritmo de trabajo frenético, cuerpos moviéndose con una eficiencia agotadora, rostros marcados por la concentración y el cansancio. La realidad empezaba a desdibujar sutilmente la caricatura que tenía en su mente, y una incómoda sensación, parecida a la duda, comenzó a instalarse en su estómago. Fue durante su segundo día cuando conoció al supervisor Vargas, el gerente de planta que encarnaba todo lo que Ricardo había permitido que floreciera en su propia ausencia. Vargas era un hombre de mediana edad, con una barriga prominente y una mirada que destilaba desprecio. Se movía por el taller como un señor feudal, repartiendo órdenes a gritos y humillaciones en susurros. Ricardo, desde la discreta distancia de su coche, lo vio arrinconar a un joven operario y exigirle una mordida, para no reportar un error menor que podría costarle el empleo. Observó cómo se dirigía a las mujeres del equipo de limpieza con una familiaridad lasciva que las hacía encogerse, y lo escuchó hablar por teléfono, jactándose de cómo manipulaba los informes de inventario para cubrir sus propios robos de material, los mismos hurtos que luego atribuía a los trabajadores en sus reuniones con la alta dirección. En su ceguera inicial, Ricardo interpretó la dureza de Vargas como una forma de disciplina necesaria. Al menos alguien los mantiene a raya, pensó, aferrándose a sus prejuicios. Aún no era capaz de conectar los puntos, de entender que el miedo que Vargas infundía no generaba productividad, sino un silencio cómplice. La atmósfera en la planta no era de pereza, sino de temor. Los empleados no eran el problema, eran las víctimas de un sistema corrupto que operaba bajo sus narices, un sistema que él, desde su torre de marfil, había aprobado y perpetuado con su indiferencia. La mañana del tercer día, la tarea asignada a Raúl parecía la más insignificante de todas. Lleva al equipo de limpieza al sector oeste, necesitan hacer una limpieza profunda en los almacenes exteriores, le ordenó Vargas sin siquiera mirarlo. Minutos después, un pequeño grupo de mujeres, entre ellas Elena Morales, subió a la furgoneta de servicio. Ricardo apenas reparó en ella. Era otra silueta anónima con un uniforme azul, un número más en la lista de despidos que ya daba por segura. Se concentró en su misión, aguzando el oído, esperando escuchar quejas, chismes sobre la empresa, cualquier cosa que pudiera usar como munición. Pero la conversación que llenó el habitáculo del viejo vehículo lo descolocó por completo. No hablaban de trabajo. Hablaban de sus hijos, de los deberes del colegio, de lo caro que estaba el pollo. Una de ellas contaba con orgullo que su hija había ganado una medalla en una competición de gimnasia. Otra se preocupaba por la tos de su madre. Elena, con una voz suave pero llena de vida, relataba emocionada cómo su pequeño de 5 años estaba aprendiendo a escribir su nombre. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo una extraña punzada de incomodidad. Aquellas conversaciones mundanas, llenas de una humanidad tan palpable, chocaban frontalmente con la imagen de empleados desleales y apáticos que había construido en su mente. Eran madres, hijas, esposas, luchando batallas diarias que él ni siquiera podía imaginar.
El trayecto se le hizo corto y, al llegar a su destino, mientras las mujeres bajaban de la furgoneta, una primera y fina grieta apareció en la impenetrable armadura de Ricardo Villaseñor. La revolución estaba a punto de comenzar, y su catalizador sería un simple tupper con tacos de frijoles. El momento exacto del colapso de Ricardo Villaseñor no fue un estruendo, sino el silencioso crujido de un tupper de plástico barato al abrirse. Sucedió al mediodía, bajo el sol implacable de Monterrey que convertía el techo de los almacenes en planchas ardientes. A la hora del almuerzo, la mayoría de los trabajadores se congregaban en el comedor improvisado, pero el equipo de limpieza, relegado a los márgenes, buscaba cualquier sombra disponible. Ricardo, desde su coche, observaba a Elena sentarse en un bloque de hormigón, en una zona polvorienta y olvidada de la planta. La vio sacar su comida, 2 modestos tacos de frijoles envueltos en papel de aluminio. Era un almuerzo que probablemente costaba menos que el agua embotellada que él solía beber en su oficina. Justo cuando se disponía a comer, un perro callejero, escuálido y con el pelaje sucio, se acercó con cautela, moviendo el rabo con una mezcla de miedo y esperanza. Ricardo esperó la reacción predecible, un grito, una piedra lanzada, un gesto de fastidio. Pero Elena no hizo nada de eso. Miró al perro, luego a sus tacos, y sin un atisbo de duda, partió uno de ellos por la mitad y dejó un trozo en el suelo. El animal devoró la ofrenda en segundos. Luego, ella partió el segundo taco, dándole otra mitad al perro. Se quedó con un solo taco para ella. Ricardo se quedó inmóvil, con el motor del coche apagado, sintiendo cómo el calor del exterior no era nada comparado con la extraña quemazón que ascendía por su pecho. Aquella mujer que, según sus informes, ganaba un sueldo miserable, acababa de regalar la mitad de su sustento a un animal sin dueño. En ese instante, las complejas hojas de cálculo, los informes de productividad y las proyecciones financieras se volvieron absurdos, irrelevantes. Eran solo números fríos que no podían medir el valor de un gesto como aquel. La conmoción de Ricardo era tan profunda que apenas registró el final de la hora del almuerzo. Vio a Elena guardar su tupper vacío, levantarse y volver al trabajo con la misma diligencia de siempre, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para ella, no lo era. Era simplemente un acto de compasión instintivo, una extensión de su naturaleza. Más tarde, ese mismo día, mientras esperaba para transportar unas herramientas, la escuchó hablar por teléfono, escondida detrás de una pila de palés, para tener un poco de privacidad. Su voz, que antes era un murmullo anónimo, ahora era clara y llena de una ternura que lo desarmó por completo. Sí, mi amor, ya casi salgo. ¿Hiciste la tarea? Pórtate bien con la abuela, ¿sí? Hubo una pausa, y su tono se suavizó aún más. Yo sé que quieres una fiesta grande, mi cielo, pero este año no se va a poder. Pero te prometo que mamá te va a hacer tu pastel favorito, el de 3 leches, ¿te parece? Y te voy a comprar ese cochecito rojo que tanto te gusta. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Estaba escuchando la negociación del amor en su forma más pura. Una madre prometiendo un pastel casero en lugar de una fiesta, un juguete modesto en lugar de grandes regalos, y haciéndolo sonar como la mayor de las maravillas. Él, que había comprado la lealtad de sus ejecutivos con bonos de 6 cifras y coches de lujo, estaba presenciando una transacción de afecto incondicional que no tenía precio. Se dio cuenta de que mientras él se dedicaba a recortar costes, gente como Elena se dedicaba a construir mundos enteros con las migajas que él les dejaba. La injusticia de todo aquello lo golpeó con la fuerza de un martillo, y por primera vez en décadas, Ricardo Villaseñor se sintió profundamente avergonzado de sí mismo. Al día siguiente, la cruda realidad del sistema que él había fomentado se le presentó de una forma aún más brutal. El supervisor Vargas, cuya presencia parecía envenenar el aire, se ensañó con un operario veterano, un hombre de unos 50 años cuyo rostro reflejaba décadas de trabajo duro. El error del hombre fue minúsculo, una caja mal apilada que no suponía ningún riesgo ni pérdida, pero para Vargas, era una oportunidad de reafirmar su poder. Lo humilló delante de sus compañeros, llamándolo viejo inútil, y amenazando con reportarlo por negligencia, lo que podría significar una suspensión de sueldo. El hombre mayor aguantó el chaparrón de insultos con la cabeza gacha, murmurando disculpas.
Ricardo, observando desde la distancia, sintió una oleada de rabia impotente. Vio cómo Vargas, después del espectáculo, se acercó al hombre y le dijo algo al oído. La expresión del operario cambió de la humillación al pánico y luego a la resignación. Sacó su cartera y le entregó a Vargas un par de billetes arrugados. Era una extorsión, clara y simple. La mordida para que el incidente fuera olvidado. De repente Ricardo comprendió la verdadera dinámica de la planta. No era un problema de productividad sino de supervivencia. Los trabajadores no eran perezosos, estaban aterrorizados. Vivían bajo un régimen de miedo y corrupción donde el esfuerzo no garantizaba la seguridad, y la dignidad era una moneda de cambio para conservar el empleo. Los pequeños hurtos de los que hablaban sus gerentes no eran cometidos por los de abajo, sino por los mandos intermedios que, como parásitos, sangraban a la empresa y a su gente, y luego fabricaban informes para culpar a sus propias víctimas. La vida de Elena Morales, fuera de los muros de la fábrica, era un testimonio constante de esa lucha silenciosa. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el municipio de Escobedo era un santuario de orden y limpieza. Un fuerte construido contra el caos de la precariedad. Cada objeto tenía su lugar, cada peso de su sueldo estaba meticulosamente asignado. La renta, la luz, el gas, la modesta despensa, los medicamentos para su madre, y si sobraba algo, un pequeño capricho para su hijo. Su rutina era un maratón que comenzaba a las 4:30 de la mañana, y terminaba cerca de la medianoche, cuando por fin podía sentarse después de preparar la ropa y la comida del día siguiente. El transporte público era su campo de batalla diario. 2 autobuses de ida y 2 de vuelta, trayectos de más de 1 hora en los que a menudo viajaba de pie, apretujada entre otros cientos de trabajadores con la misma mirada cansada. Sin embargo, quienes la conocían no la describirían por sus dificultades, sino por su asombrosa capacidad para encontrar luz en la oscuridad. Celebraba las pequeñas victorias, que su hijo aprendiera una nueva palabra, que su madre se sintiera bien un día entero, encontrar una oferta en el mercado. Su resiliencia no era una pose, era el mecanismo de defensa de un corazón que se negaba a endurecerse. Era la fuerza invisible que sostenía su pequeño universo, una fuerza que Ricardo, con toda su riqueza y poder, apenas comenzaba a comprender. Se estaba dando cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en las torres de acero que su empresa construía, sino en el espíritu indomable de personas como Elena. Para Ricardo, las noches se convirtieron en un infierno. Volvía a su mansión silenciosa y vacía, y el contraste con el ruido y la vibrante humanidad de la planta era insoportable. La comida preparada por su chef personal le sabía a ceniza. El vino caro le parecía insípido. Daba vueltas en su cama de sábanas de 1000 hilos, incapaz de conciliar el sueño, asaltado por las imágenes del día, el rostro humillado del viejo operario, la sonrisa de Elena al hablar con su hijo, la mirada agradecida del perro callejero. Empezó a revisar obsesivamente los informes de los últimos años. Los mismos documentos que antes había leído con una fría distancia analítica, ahora le parecían una obra de ficción macabra. Las cifras de material de desecho que Vargas reportaba eran realmente desechos o robos encubiertos. Los altos índices de absentismo por enfermedad en ciertos turnos eran pereza o el resultado de un ambiente laboral tóxico y agotador. Cada línea, cada número parecía ahora una mentira. Se sentía como un rey que descubre que su castillo está construido sobre cimientos podridos, y que él mismo ha estado premiando a los saboteadores mientras castigaba a los leales. La culpa era una sensación física, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Su misión de espionaje se había vuelto en su contra. No estaba descubriendo la podredumbre de sus empleados sino la de su propia alma, la de su ceguera voluntaria. La coraza de CEO implacable se había hecho añicos, y debajo solo quedaba un hombre perdido, enfrentado a la devastadora verdad de su propio fracaso como líder y como ser humano. En medio de la opresión y el miedo que impregnaban la planta, Ricardo comenzó a notar pequeños pero poderosos actos de resistencia y solidaridad. Un día, una de las máquinas más antiguas del taller de prensado sufrió una avería. Un fallo así normalmente desataba el pánico, ya que Vargas solía culpar al operario de turno, imponiendo sanciones económicas. El encargado era un chico joven, apenas de 20 años, y su rostro se descompuso por el terror. Pero antes de que el pánico pudiera extenderse, el operario veterano,
el mismo que Ricardo había visto ser extorsionado días antes, se acercó con calma. «Tranquilo, chavo. No es tu culpa, esta chatarra ya no da para más», le dijo en voz baja. Inmediatamente, otros 2 trabajadores se unieron, trayendo herramientas. Trabajaron en equipo, con una coordinación que nacía de años de experiencia compartida, sin necesidad de órdenes. Uno diagnosticaba el problema, otro buscaba la pieza de repuesto, mientras el más veterano guiaba al joven, enseñándole a reparar el mecanismo. Elena y su equipo, que estaban limpiando cerca, les llevaron botellas de agua. Fue un momento de comunidad silenciosa, una red de apoyo invisible que funcionaba al margen de la jerarquía oficial. Se protegían unos a otros. Ricardo lo vio todo. Vio que, a pesar de la corrupción de Vargas y la indiferencia de la alta dirección, esta gente había forjado sus propias reglas, basadas en la ayuda mutua y el respeto. Eran una familia disfuncional pero unida, que sobrevivía no gracias a la empresa, sino a pesar de ella. Esta revelación fue otro golpe para su ego. Él creía dirigir una maquinaria, pero lo que tenía delante era un organismo vivo, complejo y resiliente, que había aprendido a sanarse a sí mismo en la sombra. La tensión en la planta comenzó a escalar. Vargas, un depredador con un instinto agudo para la vulnerabilidad, pareció percibir el cambio en la atmósfera. Quizás notó la creciente solidaridad entre los trabajadores, o simplemente necesitaba un chivo expiatorio para cubrir un desfalco mayor. Y su mirada se posó en Elena. Su integridad silenciosa, su negativa a participar en los chismes y las quejas, la convertían en un objetivo perfecto. No tenía aliados poderosos, no era conflictiva, era una presa fácil. Ricardo, ahora hiperconsciente de las dinámicas internas, comenzó a notar las señales. Vargas empezó a vigilarla de cerca, a buscarle fallos inexistentes en su trabajo, a hacerle comentarios sarcásticos delante de sus compañeras. Era una campaña de acoso sutil, diseñada para desestabilizarla y construir un caso en su contra. Una tarde, mientras Raúl esperaba en su vehículo cerca de la oficina de los supervisores, escuchó la conversación que confirmaría sus peores temores. A través de la ventana abierta, oyó la voz de Vargas hablando con otro supervisor de su confianza. La de la limpieza, la calladita, ya me tiene harto. Le vamos a poner un 4. Mañana, a primera hora, decimos que se robó la caja de detergente industrial. Nadie le va a creer a ella. Para el mediodía, ya estará en la calle, sin finiquito y sin chistar. El plan era simple, cruel y efectivo. Ricardo sintió un frío helado recorrerle la espalda. La trampa estaba puesta. La injusticia ya no era una observación abstracta sobre un sistema corrupto. Estaba a punto de materializarse, de destruir la vida de la única persona que le había mostrado lo que significaba ser humano. Y él, el hombre más poderoso de la empresa, estaba allí, disfrazado de chofer, como un testigo impotente. O quizás, no tan impotente. La pregunta que lo atormentaría toda la noche fue, ¿qué iba a hacer al respecto? Aquella noche, el regreso a la fortaleza de San Pedro Garza García fue una tortura. Cada metro cuadrado de lujo, cada obra de arte en las paredes, cada sorbo de agua mineral importada le sabían a hipocresía. Ricardo se despojó del uniforme de Raúl como si se arrancara una piel contaminada. Pero la suciedad que sentía no era la del taller, sino una mancha interna, pegajosa y profunda. El silencio de la mansión, que antes le parecía un símbolo de poder y control, ahora era un vacío ensordecedor que amplificaba el eco de la voz de Vargas. Le vamos a poner un 4 para el mediodía, ya estará en la calle. Daba vueltas por el salón, la mente atrapada en un bucle de imágenes. Elena partiendo su taco para el perro, la promesa del pastel de 3 leches a su hijo, su rostro sereno y cansado al final de la jornada. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente impotente, pero no por falta de poder, sino por la abrumadora conciencia de cómo lo había malgastado. La compasión que su padre le había enseñado a despreciar como una debilidad, se presentaba ahora como la única brújula moral, en un mar de cinismo. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Ser testigo pasivo de esa injusticia lo convertiría en cómplice, en el arquitecto final de la ruina de una mujer inocente. La decisión se forjó en la oscuridad de la madrugada. Raúl tenía una última misión, pero esta vez no sería para condenar, sino para salvar.
A la mañana siguiente, Ricardo se despertó antes del amanecer, pero no con la pesadez de los días anteriores, sino con una claridad gélida y una determinación inquebrantable. El plan inicial de recabar pruebas para justificar despidos masivos había muerto. Su nuevo objetivo era mucho más complejo y peligroso: desmantelar la red de corrupción que él mismo había permitido que prosperara por su negligencia. Sabía que su palabra como CEO, apareciendo de la nada, podría aplastar a Vargas, pero eso no sería suficiente. Sería visto como un acto de poder arbitrario y no resolvería el problema de raíz. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo para despedir a un supervisor, sino para exponer el sistema entero y justificar una purga en los mandos intermedios ante su escéptico consejo de administración. Decidió que su último día como Raúl sería una operación quirúrgica. Ya no era un observador pasivo, se convertiría en un catalizador. Su estrategia cambió radicalmente. En lugar de buscar la pereza, buscaría las cicatrices del abuso. En lugar de escuchar quejas, provocaría conversaciones que revelaran el alcance del miedo. Necesitaba entender la mecánica de la extorsión desde la perspectiva de las víctimas para poder destruirla desde la cima. Se puso el uniforme con un nuevo propósito. Ya no era un disfraz para espiar, sino una herramienta para acercarse a la verdad que durante años se había negado a ver. Iba a la guerra, y su campo de batalla era el mismo taller que hasta hacía unos días consideraba el origen de todos sus problemas. Su comportamiento en la planta ese día fue sutilmente diferente. Siguió cumpliendo sus tareas de chofer con una eficiencia anónima, pero su atención estaba enfocada con la precisión de un láser. Empezó a hablar más, pero siempre desde la ingenuidad calculada de Raúl, el recién llegado. Mientras transportaba a un grupo de soldadores, comentó de pasada: «Caray, el supervisor Vargas sí que tiene carácter, ¿verdad? Hay que andarse con cuidado con él». La reacción fue inmediata y reveladora. Un silencio tenso, miradas que se desviaban, un murmullo evasivo de «es el jefe, ¿qué se le va a hacer?». No obtuvo una confesión, pero sí la confirmación de un miedo colectivo y arraigado. Más tarde, presenció una escena que era una pieza más del rompecabezas. Vio a Vargas asignar las mejores herramientas y los turnos con menos carga física a un pequeño grupo de operarios que, casualmente, eran los mismos que reían de sus chistes y le traían café. Al resto, les tocaba el equipo más viejo y las tareas más agotadoras. Era un sistema de castas basado en el favoritismo y la sumisión. Ricardo documentó mentalmente cada detalle: la hora, los nombres, la tarea asignada. Estaba trazando un mapa de la corrupción, un organigrama del abuso que operaba en las sombras de su propia compañía. Cada gesto de injusticia que presenciaba no solo alimentaba su rabia, sino que también fortalecía su caso, convirtiendo su convicción moral en un arsenal de pruebas concretas. La oportunidad para obtener algo más que observaciones llegó al final de la jornada. Ricardo vio al operario veterano, el mismo al que Vargas había humillado y extorsionado días atrás, caminando hacia la parada del autobús con los hombros vencidos por el cansancio. Actuando por instinto, detuvo el coche de servicio a su lado. «Oiga, maestro, ¿va para el centro? Yo paso por ahí, si quiere le doy un aventón», le dijo con la voz de Raúl. El hombre, cuyo nombre era Armando, lo miró con desconfianza, pero la perspectiva de ahorrarse una hora de viaje en transporte público lo convenció. Durante los primeros minutos, el silencio en el coche era denso. Ricardo no sabía cómo empezar. Finalmente, rompió el hielo con la verdad más simple. Lo que le hizo el supervisor el otro día no estuvo bien. Nadie merece que lo traten así. No era una pregunta sino una afirmación, un gesto de solidaridad humana. Armando no respondió de inmediato. Siguió mirando por la ventanilla, como si sopesara el riesgo de hablar. Luego, soltó un suspiro largo y pesado, el sonido de años de frustración contenida. «Joven», dijo con una voz ronca, «usted es nuevo aquí. Aprenda a callar y a agachar la cabeza si quiere durar. Aquí, la justicia no existe, solo existen las cuotas». No dijo más, pero esa palabra, cuotas, fue la llave que Ricardo necesitaba. No se trataba de sobornos esporádicos, sino de un sistema organizado de pagos. Armando, sin saberlo, acababa de darle a Ricardo Villaseñor la primera pieza de evidencia tangible. Un término que podría rastrear en los libros de contabilidad y en los registros de producción. Esa breve conversación con Armando fue el catalizador final.
La palabra cuotas resonó en la mente de Ricardo durante todo el trayecto de vuelta a su mansión. De repente todo encajó: las inexplicables pérdidas de material, los informes de productividad inflados en ciertos turnos y los costes de mantenimiento desorbitados en equipos supuestamente nuevos. No era incompetencia, era un desfalco sistemático y organizado. Los supervisores como Vargas no solo extorsionaban a los trabajadores para obtener dinero en efectivo, probablemente también manipulaban los registros para desviar recursos, creando una economía sumergida dentro de la propia empresa. La sabiduría amarga de Armando, forjada en décadas de supervivencia, le había proporcionado a Ricardo una perspectiva que ningún consultor de McKinsey podría haberle dado. Le enseñó que para entender la enfermedad de su compañía, no debía mirar las hojas de cálculo desde su despacho, sino las manos callosas y los rostros cansados de la gente que la mantenía en pie. Esa noche, Ricardo no durmió. Se encerró en su estudio, no con los informes maquillados de sus gerentes, sino con los datos brutos de producción, los registros de inventario y las solicitudes de compra de los últimos 2 años. Con la palabra cuotas, como su nueva lente de análisis, las anomalías que antes parecían errores administrativos ahora brillaban como luces de neón, señalando un patrón de fraude claro y audaz. La ceguera de Ricardo había terminado. Ahora veía la verdad con una claridad dolorosa y aterradora. El plan de acción se materializó en las horas previas al amanecer. Ya no se trataba solo de salvar a Elena, sino de realizar una cirugía a corazón abierto en su propia empresa. Sabía que debía actuar con la precisión de un estratega militar. A las 5 de la mañana, hizo 2 llamadas que cambiaron el curso de todo. La primera fue a Javier Mendoza, el jefe de auditoría interna, un hombre íntegro pero marginado por la vieja guardia. Le ordenó, sin darle detalles, que preparara un equipo para una intervención sorpresa en la planta de Monterrey, y que sellara las oficinas de los supervisores al mediodía en punto, sin excepción. La segunda llamada fue a su jefe de seguridad personal, un exmilitar de su más absoluta confianza. Le dio instrucciones claras: quiero que estés en la planta a las 10 de la mañana, de civil, con 2 de tus mejores hombres. No intervengas a menos que yo te dé una señal específica. Tu objetivo es observar y estar preparado para asegurar la escena. Estaba moviendo sus piezas en el tablero, preparando el escenario para la confrontación final. Decidió que permitiría que el plan de Vargas contra Elena se pusiera en marcha. Necesitaba que el supervisor cometiera el error en público, que se expusiera en su arrogancia, para que su caída fuera incontestable y sirviera de ejemplo para todos. Era un riesgo enorme. La dignidad y el empleo de Elena estarían en juego, pero Ricardo confiaba en que podría controlar la situación antes de que el daño fuera irreversible. Se estaba preparando para un acto de destrucción creativa. Destruir el sistema corrupto para poder reconstruir la empresa sobre una base de confianza y respeto. Cuando Ricardo se puso el uniforme de Raúl por última vez, sintió una extraña calma. El tejido áspero ya no le resultaba incómodo, se había convertido en un símbolo de su transformación. Condujo hacia la planta atravesando el tráfico matutino de Monterrey, pero su mente estaba en otro lugar, repasando cada detalle del plan, anticipando cada posible reacción de Vargas. Al llegar, el ambiente era el de un día cualquiera: el rugido de la maquinaria, el olor a metal caliente, los trabajadores moviéndose en un ritmo constante y agotador. Vio a Elena llegar, puntual como siempre, con una pequeña mochila al hombro donde seguramente llevaba su almuerzo y una foto de su hijo. La saludó con un leve movimiento de cabeza, como haría a Raúl, y ella le devolvió una sonrisa tímida, ajena por completo a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Ricardo estacionó el coche de servicio en un punto estratégico, desde donde tenía una vista clara de la zona de descanso y de la oficina de Vargas. Lo vio a través de la ventana, hablando por teléfono con una sonrisa de suficiencia. Estaba preparando su trampa, sintiéndose intocable, el pequeño rey de su feudo industrial. Ricardo apagó el motor y esperó. El aire en el interior del vehículo se sentía pesado, cargado de una tensión casi eléctrica. Sabía que los próximos 60 minutos no solo definirían el futuro de Elena y de Vargas, sino que también serían la prueba de fuego para el hombre en el que se estaba convirtiendo. ¿Podría un líder que había fallado tan estrepitosamente a su gente encontrar la manera de redimirse en un solo acto de justicia? La respuesta estaba a punto de revelarse ante los ojos de todos.
A las 9:47 de la mañana del que sería su último día como Raúl, Ricardo Villaseñor sintió cómo el tiempo se ralentizaba. El estruendo de la planta, que apenas unos días antes le resultaba un caos insoportable, se había convertido en una especie de ruido blanco sobre el que podía superponer sus pensamientos con una claridad aterradora. Estaba sentado en el viejo coche de servicio, aparcado estratégicamente cerca del almacén B, con una visibilidad perfecta de la zona de descanso donde el equipo de limpieza solía tomarse un breve respiro. Las grabaciones de seguridad de la planta mostrarían más tarde a un hombre inmóvil al volante, con las manos aferradas al plástico desgastado, la mirada fija en un punto más allá del parabrisas polvoriento. No era la postura de un chofer esperando su siguiente orden, sino la de un cazador esperando a que su presa caiga en la trampa. Cada minuto que pasaba era una tortura y una confirmación. Repasaba mentalmente los rostros de los trabajadores que había observado. El miedo en los ojos de Armando, la resiliencia en la sonrisa de Elena, la arrogancia en la postura de Vargas. Se daba cuenta de que durante más de 20 años había dirigido una empresa fantasma, una entidad definida por balances y proyecciones que no tenía nada que ver con la compleja y dolorosa realidad que se vivía en el taller. La misión ya no era salvar su legado, era redimirlo, y la redención, entendió en ese momento, exigiría un sacrificio, el de su antiguo yo. La puesta en escena de Vargas fue tan burda como cruel. A las 10:05, justo cuando Elena y dos de sus compañeras se sentaban en unos palés para beber un poco de agua, él apareció, flanqueado por otro supervisor que le servía de secuaz. No hubo preámbulos. Su voz, amplificada por la acústica del almacén, cortó el aire como un látigo. Elena Morales, vacía tu mochila. Ahora mismo. La orden fue tan abrupta, que provocó un silencio neestestven en la zona. Varios operarios cercanos detuvieron su trabajo, girando la cabeza con una mezcla de curiosidad y temor. Elena, pálida como el papel, se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de confusión y pánico. «Perdón, jefe, no entiendo». Vargas soltó una risa despectiva. «No te hagas la tonta, sabemos que te has estado llevando el detergente industrial para venderlo por fuera. Uno de tus compañeros te ha visto. Así que vacía la mochila, o llamo a la policía ahora mismo». Era un jaque mate perfecto. La acusación pública, la amenaza de la policía, la supuesta existencia de un testigo anónimo. Elena, temblando, abrió su pequeña mochila y sacó su contenido sobre un palé. Un tupper con su almuerzo, una botella de agua, su cartera con apenas unos billetes y una foto gastada de su hijo sonriendo. No había nada más. Pero Vargas, sin inmutarse, señaló la mochila vacía y declaró: «Seguro que ya lo has sacado. Estás despedida por ladrona». Los demás trabajadores bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Era la ley no escrita de la planta: ver, oír y callar para sobrevivir un día más. Desde el interior del coche, Ricardo sintió una oleada de furia tan pura que tuvo que apretar el volante para no salir y acabar con todo en ese instante. Pero se contuvo. La explosión de un CEO no cambiaría nada, solo sería una anécdota. La intervención de un simple chofer, sin embargo, podía empezar una revolución. Apagó el motor, abrió la puerta y caminó con una calma deliberada hacia el grupo. Su presencia era tan insignificante que Vargas apenas reparó en él, hasta que estuvo a pocos metros. «¿Y tú qué quieres, Raúl?» «Lárgate de aquí, esto no es asunto tuyo», espetó el supervisor. Ricardo se detuvo, manteniendo una expresión neutra, la de un empleado curioso pero respetuoso. «Disculpe la interrupción, jefe Vargas», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Es que hay algo que no me cuadra». Todas las miradas se giraron hacia él. La de Vargas, llena de incredulidad y rabia. La de Elena, de sorpresa y un atisbo de esperanza. La de los demás trabajadores, de puro pánico. «¿Qué has dicho?», siseó Vargas, acercándose a él. Ricardo no retrocedió. «Digo que no me cuadra», repitió, mirando directamente a los ojos del supervisor. «Porque yo mismo llevé al equipo de limpieza al sector norte esta mañana. Han estado allí hasta hace 10 minutos. El almacén de los detergentes está en el sector sur. Es imposible que ella haya podido ir hasta allí, coger una caja y volver sin que nadie la viera. Era una mentira, una coartada improvisada, pero estaba anclada en la lógica de la planta, una lógica que todos los presentes conocían.
El efecto de sus palabras fue inmediato. El argumento de Vargas, basado en una acusación sin pruebas, de repente tenía una grieta visible. Un murmullo casi inaudible recorrió al pequeño grupo de espectadores. No era un apoyo abierto, pero era el fin del silencio absoluto. Vargas, cuyo poder se basaba en la intimidación y en que nadie se atreviera a cuestionarlo, se vio desafiado por la persona más insignificante del escalafón. Su rostro se congestionó con acento agudo de ira. «Tú te callas la boca», gritó, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso. «No eres nadie para cuestionar mis órdenes. Estás metiéndote en un problema muy gordo, chofer de pacotilla». Ricardo mantuvo la calma, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Este era el momento crítico. Sabía que si retrocedía ahora, todo estaría perdido. No solo el empleo de Elena, sino la oportunidad de quebrar el régimen de miedo que asfixiaba a su empresa. «Solo digo lo que vi, jefe», respondió con una sencillez desarmante. «Y también vi que el inventario de ese material se hizo ayer por la tarde. El señor Armando y yo llevamos los albaranes firmados a la oficina. Cualquier caja que falte debería estar registrada desde entonces, ¿no cree?». Mencionó a Armando a propósito, atrayendo al veterano operario a la conversación sin pedirle que hablara. Armando, que estaba a unos metros, levantó la vista por un segundo, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. En esa fracción de segundo, Ricardo no vio miedo, sino un destello de algo parecido al respeto. La primera semilla de la rebelión había sido plantada. Vargas estaba perdiendo el control y lo sabía. La intervención de Raúl, con sus datos precisos y su lógica aplastante, había transformado su demostración de poder en un interrogatorio público. Los trabajadores ya no miraban al suelo, observaban la escena con una atención tensa, como si estuvieran presenciando algo que nunca habían creído posible. Desesperado, Vargas recurrió a su última arma, la violencia. Dio un paso adelante y empujó a Ricardo con fuerza en el pecho. «He dicho que te calles. Tú y esta ladrona estáis despedidos. Ahora mismo. Fuera de mi planta». El empujón fue un error catastrófico. No solo fue una agresión física delante de múltiples testigos, sino que rompió la barrera invisible entre el abuso verbal y el físico. Ricardo trastabilló hacia atrás, pero no cayó. Se recompuso, y la expresión de su rostro cambió. La máscara de Raúl, el chofer humilde, se desvaneció, y por un instante, el CEO Ricardo Villaseñor, el hombre acostumbrado a doblegar a consejos de administración enteros con una sola mirada, apareció en su lugar. Su voz, cuando habló, ya no era la de un empleado sino la de alguien que da una orden final. «Usted no despide a nadie, Vargas», dijo con una frialdad que heló el aire caliente del almacén. «Su autoridad en esta empresa acaba de terminar». La confusión en el rostro de Vargas era total. ¿Quién era este chofer que hablaba como si fuera el dueño del mundo? El desconcierto duró apenas unos segundos. Ricardo no necesitaba levantar la voz ni hacer ningún gesto grandilocuente. Simplemente se giró ligeramente y su mirada se dirigió hacia la entrada del almacén. Allí, dos hombres de aspecto corriente pero con una postura inconfundiblemente militar, que habían estado observando a distancia, comenzaron a caminar hacia ellos con paso decidido. Eran su equipo de seguridad personal. Al mismo tiempo, desde el pasillo opuesto, apareció Javier Mendoza, el jefe de auditoría interna, acompañado por dos miembros de su equipo que llevaban carpetas y precintos de seguridad. La llegada coordinada de ambos grupos no dejó lugar a dudas. Aquello no era un incidente casual, sino una operación meticulosamente planificada. Los trabajadores retrocedieron instintivamente, abriendo un círculo alrededor de Vargas, Elena y Ricardo, como si el suelo a su alrededor se hubiera vuelto sagrado o peligroso. La expresión de Vargas pasó de la rabia a la incredulidad y, finalmente, a un pánico puro y visceral. Comprendió, demasiado tarde, que el chofer insignificante al que acababa de agredir, no era un peón en su tablero, sino el jugador que controlaba toda la partida. Había caído en una trampa, pero una mucho más grande y compleja de la que él había tendido para Elena. Ricardo dio un paso adelante, acortando la distancia con el supervisor paralizado. Ya no había rastro de Raúl. Ante ellos estaba el hombre cuyo nombre figuraba en las escrituras de cada máquina, de cada viga de acero de aquel edificio.
Se detuvo frente a Elena, que lo miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro en su rostro. «Señorita Morales», dijo con una voz clara y resonante, para que todos pudieran oírlo. «Le pido disculpas en nombre de Aceros del Norte por lo que acaba de suceder. Esto no volverá a pasar». Luego, giró su cabeza hacia Vargas, y su mirada era como el acero templado. No había ira en sus ojos, solo la fría y desapasionada certeza de la justicia que está a punto de ejecutarse. No necesitaba pronunciar la sentencia en voz alta. El terror en el rostro de Vargas era la prueba de que el mensaje había sido recibido. La cascada de aprendizaje de Ricardo había concluido. Había aprendido sobre la corrupción, sobre el miedo, sobre la solidaridad y sobre la compasión. Y ahora, estaba a punto de impartir su propia lección, una que resonaría en cada rincón de la empresa durante años. El clímax no sería una explosión, sino la ejecución silenciosa y precisa de un plan forjado en la vergüenza y la revelación. La era de la ceguera había terminado. Javier Mendoza, el jefe de auditoría, no necesitó más instrucciones. Con un gesto seco, su equipo se movió con una eficiencia implacable. Mientras dos de sus hombres se dirigían a la oficina de Vargas para precintar ordenadores y archiveros, Mendoza se acercó al supervisor, que ahora parecía una estatua de cera derritiéndose bajo el calor del almacén. No hubo un grito, no hubo una escena melodramática. Mendoza simplemente le entregó una notificación oficial. «Señor Vargas», dijo con una voz desprovista de emoción, «queda usted suspendido de empleo y sueldo con efecto inmediato. Se ha iniciado una investigación formal por fraude, extorsión y acoso laboral. Por favor, entregue su identificación y sus llaves. Será escoltado fuera de las instalaciones». La humillación fue quirúrgica y absoluta. El hombre que minutos antes era el terror de la planta era ahora un empleado despojado de su poder, tratado como un simple número en un expediente. Los guardias de seguridad de Ricardo, sin tocarlo, se posicionaron a su lado. Su mera presencia era un muro infranqueable. Vargas, con el rostro pálido y las manos temblorosas, entregó sus pertenencias sin decir una palabra. Su mirada se cruzó por un instante con la de Ricardo, y en ella no había odio, solo la comprensión vacía de un hombre que ha perdido una partida que ni siquiera sabía que estaba jugando. Mientras lo escoltaban hacia la salida, un silencio denso y pesado cayó sobre los trabajadores. No era un silencio de miedo, sino de asombro. Estaban presenciando lo imposible, la caída de un tirano. Ricardo se giró entonces para encarar a la multitud de rostros que lo observaban con una mezcla de temor reverencial y una incipiente esperanza. Su voz, cuando habló, resonó en el vasto espacio del almacén, no con la arrogancia de un CEO, sino con el peso de una confesión. Durante demasiado tiempo, comenzó, haciendo una pausa para que cada palabra calara, la dirección de esta empresa ha vivido de espaldas a la realidad de esta planta. Yo soy el principal responsable de esa ceguera. Hizo un barrido con la mirada, intentando conectar con cada uno de ellos. He visto cómo trabajan. He visto el miedo con el que vienen cada día. He visto la injusticia y el abuso que han tenido que soportar en silencio, creyendo que a nadie le importaba. Y me avergüenzo profundamente de ello. El murmullo que recorrió la multitud fue de pura incredulidad. Un dueño pidiendo perdón era algo que no entraba en sus esquemas. Esto se acaba hoy, continuó con una firmeza inquebrantable. La investigación que hemos iniciado no se detendrá en el señor Vargas. Vamos a limpiar esta empresa desde los cimientos hasta el tejado. Se creará un nuevo canal de denuncias, anónimo y gestionado por una entidad externa, para que nadie más tenga que callar por miedo a represalias. Su trabajo, su esfuerzo y su dignidad serán respetados. Esta es mi palabra, y a partir de hoy, mi palabra en Aceros del Norte es ley. No fue un discurso de motivación. Fue un juramento, un nuevo contrato social sellado ante los ojos de aquellos a quienes había fallado durante tanto tiempo. Una vez que la mayoría de los trabajadores, aún procesando el terremoto de acontecimientos, comenzaron a volver a sus puestos, Ricardo se acercó lentamente a Elena. Ella seguía allí, de pie junto al palé donde había vaciado su vida contenida en una pequeña mochila. Estaba temblando, no de miedo, sino por la pura sobrecarga emocional. Él se detuvo a una distancia respetuosa,
consciente del abismo de poder que ahora se abría visiblemente entre ellos. «Elena», dijo, y el uso de su nombre de pila pareció sorprenderla. Ella levantó la vista, sus ojos aún húmedos, y lo miró como si estuviera viendo a un fantasma. «Usted es...» No pudo terminar la frase. Ricardo asintió levemente. «Soy Ricardo Villaseñor. Y he venido a pedirle perdón. A usted personalmente». El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho. «Lo que ha soportado hoy, y lo que sé que ha soportado durante mucho tiempo, es inaceptable. Ninguna persona que trabaje para mí debería ser tratada así». Se agachó y recogió la foto de su hijo que había caído al suelo. Se la entregó con cuidado. «Usted me ha enseñado una lección sobre la dignidad y la bondad que no olvidaré en mi vida. Gracias». Elena finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. «Gracias a usted, señor, por creerme». En esa simple frase, Ricardo comprendió la verdadera dimensión de su fracaso anterior. Para esa gente, ser creído era un lujo, no un derecho. Ricardo se aseguró de que Elena fuera atendida por una persona del recién formado equipo de bienestar, una psicóloga que había contratado esa misma mañana en previsión de la tormenta que se avecinaba. Le dio instrucciones claras de que se le concediera una baja remunerada de 2 semanas para recuperarse del trauma y que, a su regreso, se le ofrecería un nuevo puesto en el área administrativa, con un horario que le permitiera continuar sus estudios y pasar más tiempo con su hijo. Era la primera de muchas reparaciones que sabía que tenía que hacer. Luego, se reunió brevemente con Javier Mendoza, dándole carta blanca para llevar la auditoría hasta sus últimas consecuencias, sin importar quién cayera. «Quiero nombres, Javier, todos, no quiero ni una sola manzana podrida en el cesto». Su tono no admitía réplica. Mientras caminaba hacia la salida de la planta, ya sin el disfraz de Raúl, los trabajadores se apartaban a su paso, pero esta vez no era con el miedo de antes. Era con una nueva forma de respeto, una que él sentía que aún no se había ganado, pero que pasaría el resto de su carrera intentando merecer. Vio a Armando, el viejo operario, que desde la distancia le hizo un casi imperceptible gesto de asentimiento con la cabeza. Fue el reconocimiento más valioso que había recibido en toda su vida. El aire del exterior le pareció más limpio, más respirable, como si no solo la planta sino el mundo entero se hubiera librado de un veneno. Subió al sedán de lujo que lo esperaba discretamente en el aparcamiento. El chofer, un hombre que llevaba años a su servicio, lo miró por el retrovisor con una expresión de pura confusión, pero no se atrevió a preguntar nada. En cuanto la pesada puerta se cerró, el mundo exterior desapareció. El rugido de la fábrica fue reemplazado por el silencio absoluto y climatizado del habitáculo, un silencio que Ricardo había anhelado durante años, y que ahora le resultaba insoportable. Se aflojó la corbata, que de repente parecía asfixiarlo. Apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventanilla mientras el coche se ponía en marcha, dejando atrás el paisaje industrial de acero y hormigón. Las imágenes de los últimos días se agolpaban en su mente sin piedad. Elena partiendo su taco. La promesa del pastel de 3 leches, el rostro aterrorizado del joven operario, la dignidad herida de Armando, la crueldad en los ojos de Vargas. Cada imagen era un golpe, una astilla de la armadura que se había desprendido para revelar la carne viva que había debajo. Había ganado. Había aplastado la corrupción y había impartido justicia. Había hecho lo correcto. Pero no sentía el triunfo de un CEO que ha resuelto un problema. Sentía el peso abrumador de la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. La victoria no era dulce, era amarga, y sabía a cenizas y a tiempo perdido. Fue entonces, en la soledad blindada de su coche de lujo, mientras atravesaba la ciudad que lo había visto nacer y enriquecerse, cuando ocurrió lo impensable. Un sollozo seco y áspero escapó de su garganta, sorprendiéndolo a él primero que a nadie. Intentó reprimirlo, tragando saliva, apretando la mandíbula con la misma disciplina férrea que había aplicado a cada aspecto de su vida. Pero fue inútil. Otra oleada de emoción, más fuerte que la anterior, subió desde lo más profundo de su ser, y Ricardo Villaseñor, el hombre que su padre había criado para ser una fortaleza inexpugnable, el líder que creía que la compasión era una debilidad, se cubrió el rostro con las manos y se derrumbó. Lloró. Lloró con la fuerza de un dique que se rompe, con la violencia de años de emociones reprimidas. Lloró por su arrogancia,
por su ceguera deliberada, lloró por la injusticia que él, con su indiferencia, había permitido que floreciera como una mala hierba. Lloró por la bondad de Helena, una bondad tan pura y desinteresada, que le parecía un milagro en un mundo que él había ayudado a corromper. Y lloró sobre todo por el hombre que podría haber sido, y que, hasta ese momento, había elegido no ser. Aquellas no eran lágrimas de tristeza, sino de catarsis. El doloroso y necesario bautismo de un alma que, por fin, después de una larga y oscura travesía, estaba volviendo a casa. La superación de Ricardo Villaseñor no fue la de un hombre que vence a un enemigo externo, sino la de alguien que finalmente se atreve a mirar su propio reflejo, y no le gusta lo que ve. Su clímax no fue el momento en que despidió a Vargas, sino el instante en que sus lágrimas borraron la imagen del CEO implacable para dar paso a la de un ser humano falible, arrepentido y por primera vez, verdaderamente libre. La victoria no consistió en recuperar el control de su empresa, sino en ceder el control de sus defensas emocionales. Había entrado en aquella planta buscando culpables para justificar su crueldad, y en su lugar, había encontrado a una heroína anónima que le enseñó el verdadero significado de la riqueza. El llanto en el coche no fue el final de la batalla, sino el principio de su redención. Era la dolorosa aceptación de que el mayor obstáculo de su vida no habían sido las cifras del mercado ni la competencia, sino la prisión de privilegios y prejuicios que él mismo había construido a su alrededor. Aquel día en el corazón industrial de Monterrey, un imperio de acero no cambió de dueño, pero sí de alma. Y todo comenzó con el gesto humilde de una mujer que compartió su comida con un perro callejero, un acto de compasión tan pequeño y tan inmenso, que fue capaz de derribar los muros de la fortaleza más infranqueable. El corazón de un hombre que había olvidado cómo sentir. Las semanas que siguieron a la caída de Vargas no fueron un desfile de victoria, sino una dolorosa y necesaria cirugía a corazón abierto. Ricardo Villaseñor regresó a su despacho del piso 35, no como el CEO que se había marchado, sino como un forense decidido a examinar un cuerpo que él mismo había permitido que enfermara. La auditoría de Javier Mendoza, ahora con plenos poderes y el respaldo incondicional de Ricardo, desveló una metástasis de corrupción que iba mucho más allá de un simple supervisor. Se descubrió una red organizada que desviaba toneladas de material, vendía herramientas de la empresa en el mercado negro, y operaba un sistema de cuotas que sangraba los salarios de los trabajadores más vulnerables. La junta directiva, acostumbrada a ver el mundo a través de gráficos de Excel, se horrorizó no tanto por la inmoralidad del asunto, sino por la magnitud del desfalco financiero. Se opusieron a una purga masiva, temiendo la inestabilidad. Pero Ricardo, por primera vez, no les presentó cifras. Les presentó la historia de Helena, la grabación de seguridad de la humillación, y los testimonios anónimos que empezaban a llegar. Su argumento fue simple y demoledor. Una empresa construida sobre la podredumbre no es estable. Es una ruina esperando a derrumbarse. Vamos a demolerla y a construir de nuevo, ladrillo a ladrillo. La resistencia se desvaneció. En los 2 meses siguientes, 17 mandos intermedios y 2 gerentes de alto nivel fueron despedidos y enfrentaron cargos penales. Aceros del Norte estaba en proceso de desintoxicación, y el veneno salía a borbotones. La reconstrucción fue más lenta y mucho más compleja que la demolición. Ricardo entendió que despedir a los culpables era solo el primer paso. El verdadero desafío era erradicar la cultura del miedo que había permitido que prosperaran. Su primera medida fue la creación del Departamento de Bienestar y Desarrollo Humano, una entidad con un presupuesto blindado y total autonomía, dirigida por una respetada socióloga externa. Se implementó una línea de denuncia verdaderamente anónima, gestionada por un tercero, y se comunicó hasta la saciedad que cualquier represalia sería causa de despido fulminante. Al principio, los trabajadores se mostraron escépticos. Habían escuchado promesas antes, pero entonces empezaron a ver los cambios. Ricardo ya no era una figura lejana en una torre de cristal. Al menos 3 veces por semana, se ponía las botas de seguridad y caminaba por la planta. No hacía discursos. Escuchaba. Se aprendió los nombres de los operarios, preguntaba por sus familias, se sentaba en el comedor a compartir el almuerzo con ellos. Su presencia dejó de ser una inspección para convertirse en una conversación. Instituyó reuniones trimestrales abiertas donde cualquier empleado podía hacerle preguntas directamente, sin filtros.
La desconfianza, arraigada durante décadas, no desapareció de la noche a la mañana, pero comenzó a erosionarse, reemplazada por una frágil pero creciente sensación de que, por primera vez, el hombre al mando no solo los veía, sino que también los escuchaba. Para Elena Morales, la transformación fue un giro de 180 grados que apenas podía procesar. El ofrecimiento de un puesto administrativo en el departamento de logística la dejó sin palabras. El primer día, al cambiarse el uniforme de limpieza por una blusa y un pantalón de oficina, se miró al espejo y sintió una mezcla de vértigo y esperanza. El aire acondicionado, el silencio relativo de la oficina, el reto de aprender a manejar un ordenador, todo era un universo nuevo. Pero el verdadero cambio trascendental llegó en forma de un sobre. Dentro, la carta oficial que confirmaba la creación del Fondo de Becas Educativas Aceros del Norte. Un programa para financiar los estudios universitarios de los hijos de los empleados con un rendimiento excepcional. Su hijo, Mateo, de 5 años, había sido nombrado el primer beneficiario honorífico, con su educación garantizada desde la primaria hasta la universidad. Esa noche, Elena se sentó en la pequeña cocina de su casa y le leyó la carta a su madre. La mujer mayor, con lágrimas en los ojos, lo llamó un milagro de la Virgen de Guadalupe. Elena, mientras abrazaba a su hijo dormido, sabía que no había sido un milagro divino, sino algo quizás más raro y poderoso, el milagro de un hombre que, al borde del abismo, había elegido abrir los ojos y cambiar. La dignidad que su madre siempre le dijo que era lo único que nadie podía quitarle, ahora le había abierto las puertas a un futuro que nunca se había atrevido a soñar. La vida personal de Ricardo también sufrió una demolición y reconstrucción completas. La inmensa y silenciosa mansión en San Pedro Garza García se convirtió en un símbolo de la soledad y el aislamiento que casi lo destruyen. 6 meses después de su experiencia en la planta, la puso a la venta y se mudó a una casa más pequeña, elegante pero sin ostentación, en un barrio que le permitía sentir el pulso de la ciudad. Despidió a su chef personal y aprendió a cocinar, encontrando una extraña paz en el acto mundano de preparar su propia comida. Su círculo social, antes compuesto por empresarios y financieros que hablaban de adquisiciones y paraísos fiscales, se redujo drásticamente. Empezó a dedicar sus fines de semana a una pequeña fundación que creó discretamente, sin ponerle su nombre, para apoyar a centros comunitarios en las colonias más desfavorecidas de Monterrey. Ya no medía su éxito por el crecimiento del valor de las acciones, sino por el número de becas concedidas o por las mejoras en las condiciones de seguridad de la planta. La rabia y la culpa que lo habían consumido se transformaron en un propósito silencioso y tenaz. No buscaba la absolución pública. Buscaba una paz interior que el dinero no podía comprar, una que solo encontraba en la certeza de que estaba usando su inmenso poder, no para acumular más, sino para reparar, para construir y para proteger a la gente que, ahora lo entendía, era el verdadero y único activo de su empresa. Dentro de los muros de Aceros del Norte, la historia de lo que había sucedido ese día en el almacén se convirtió en una leyenda, un relato que se transmitía en susurros de los veteranos a los nuevos reclutas. La llamaban la lección de Raúl. Se contaban los detalles, a veces adornados, de cómo el gran jefe Ricardo Villaseñor se había disfrazado de un humilde chofer para ver la verdad con sus propios ojos. La figura de Raúl se transformó en un mito poderoso, un recordatorio constante de que las paredes tenían oídos y que la justicia, aunque a veces tardara, podía llegar de la forma más inesperada. Para los supervisores, era una advertencia: cualquier abuso de poder podía llegar directamente a los oídos del dueño. Para los trabajadores, era un símbolo de esperanza, la prueba de que su voz importaba y de que su dignidad era, finalmente, innegociable. El nombre de Elena Morales se convirtió en sinónimo de integridad, y su historia, la de la limpiadora que sin saberlo le enseñó a un millonario lo que era la humanidad, inspiró un respeto profundo y silencioso. Ricardo nunca reconoció públicamente la historia, pero tampoco la negó. Dejó que el mito creciera, entendiendo que era más efectivo que cualquier manual de ética corporativa. La leyenda de Raúl se convirtió en el alma de la nueva cultura de la empresa, un pilar invisible pero inquebrantable que garantizaba que Aceros del Norte nunca más volvería a ser ciega. El resultado final de esta profunda transformación no fue un cuento de hadas, sino el establecimiento de un nuevo y sostenible equilibrio. Aceros del Norte, contra todo pronóstico de los analistas de mercado, no solo sobrevivió a la purga, sino que prosperó.
La productividad aumentó, no por la presión, sino por el compromiso. Los accidentes laborales se redujeron drásticamente, y la rotación de personal cayó a mínimos históricos. La gente ya no trabajaba por miedo, sino con un renovado sentido de pertenencia y orgullo. Ricardo Villaseñor siguió al frente de la compañía, pero ya no era un monarca, sino un custodio. Su mayor logro no fue aumentar los márgenes de beneficio, sino crear un entorno donde una mujer como Elena pudiera prosperar, y donde un supervisor como Vargas no pudiera volver a existir. Aquella tarde, en la soledad de su coche, Ricardo no solo salvó el empleo de una mujer inocente, salvó el alma de su compañía, y comprendió que el verdadero poder de un líder no se mide en las cifras de un balance, sino en la humanidad que es capaz de ver en los ojos de su gente. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeño acto de bondad importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El legado de Ricardo Villaseñor y la silenciosa revolución en Aceros del Norte no se quedó confinado entre los muros de la fábrica. Se convirtió, con el tiempo, en una especie de leyenda urbana en el competitivo ecosistema empresarial de Monterrey. Una historia que se contaba en voz baja en los clubes de empresarios y en las cenas de negocios. Al principio muchos de sus homólogos lo vieron como un acto de debilidad, una capitulación sentimental que inevitablemente llevaría a la empresa a la ruina. Esperaban ver cifras en rojo, una caída en la productividad, el caos de una plantilla envalentonada. Sin embargo, lo que vieron fue exactamente lo contrario. Aceros del Norte no solo se estabilizó, sino que empezó a registrar un crecimiento sostenido, basado en una innovación que no venía de los despachos, sino de las sugerencias de los propios operarios, que ahora se sentían parte de un proyecto común. La historia de Raúl obligó a otros líderes, incluso a los más cínicos, a hacerse una pregunta incómoda: ¿y si la empatía no fuera un coste sino la inversión más rentable de todas? No provocó una conversión masiva, pero plantó una semilla de duda en una cultura empresarial que durante generaciones había confundido la dureza con la fortaleza. La experiencia de un solo hombre se convirtió en un caso de estudio no oficial, sobre cómo la humanidad, lejos de ser un obstáculo para el beneficio, podía ser su motor más potente y sostenible. El legado, por tanto, no fue solo una empresa reformada, sino una conversación necesaria que empezó a cambiar la forma en que el poder se veía a sí mismo en una de las ciudades más industrializadas de América Latina. La profunda transformación de Ricardo no borró el doloroso recuerdo de su pasado, lo convirtió en el combustible de su propósito. La culpa por sus años de ceguera voluntaria nunca desapareció por completo, pero en lugar de dejar que lo paralizara, la canalizó en una misión de reparación que se extendió mucho más allá de su propia compañía. La fundación que creó, financiada íntegramente con su patrimonio personal, se convirtió en su segunda vida. Comprendió que no bastaba con ofrecer un empleo digno. Era necesario atacar las raíces de la desigualdad que convertían a personas como Elena en presas fáciles para sistemas abusivos. El programa de becas fue solo el comienzo. Con el tiempo, la fundación empezó a financiar la construcción de centros de formación profesional en las colonias más marginadas, ofreciendo a los jóvenes las herramientas para aspirar a algo más que un trabajo precario. Invirtió en la mejora de clínicas de salud locales y en programas de apoyo para madres solteras, reconociendo que la fortaleza de su empresa dependía directamente de la salud y la estabilidad de las comunidades de las que provenían sus trabajadores. No lo hacía por publicidad, de hecho, insistía en que su nombre no figurara en ninguna placa. Era su penitencia silenciosa, un intento constante de reequilibrar la balanza. Su legado personal no se encuentra en las torres de acero que su empresa construye, sino en las vidas que ayudó a reconstruir, demostrando que la verdadera redención no es un acto de contrición, sino un compromiso inquebrantable con la acción. El dolor de su pasado se convirtió en el mapa que le enseñó el camino hacia un futuro más justo para otros. Dentro de Aceros del Norte, el legado más perdurable fue el de Elena Morales, quien se convirtió, sin buscarlo ni pretenderlo, en el faro moral de la nueva cultura empresarial. Su historia era la prueba viviente de que el cambio era real y tangible. Aunque prosperó en su nuevo puesto administrativo, destacando por su inteligencia y su meticulosidad, su mayor contribución fue su participación en el nuevo Comité de Bienestar Laboral. En las reuniones, rodeada de sociólogos y expertos en recursos humanos, la voz de Elena era la que devolvía la conversación a la tierra. Cuando se discutían políticas sobre el papel, ella recordaba la realidad del taller.
el agotamiento al final de un turno de 12 horas, la ansiedad de no saber si el sueldo alcanzará para el gas, la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de un hijo enfermo. Su perspectiva, forjada en la lucha diaria, se convirtió en un activo incalculable, asegurando que las nuevas iniciativas no fueran gestos corporativos vacíos, sino soluciones reales a problemas reales. Nunca perdió su humildad ni su sonrisa amable, pero adquirió una nueva confianza, la de saber que su experiencia tenía valor y que su voz era escuchada. Para sus compañeros, ella no era una heroína de leyenda, sino una de ellos, una mujer que, con su integridad silenciosa, había demostrado que la dignidad no es algo que se pide, sino algo que se ejerce, y que un solo acto de bondad puede tener la fuerza de un terremoto. Su legado es la prueba de que no se necesita un título de directivo para liderar. A veces, basta con un corazón que se niega a endurecerse. Al final, la historia de Ricardo Villaseñor y Aceros del Norte se reduce a una lección tan simple como profunda. La humanidad no es una variable a optimizar en una hoja de cálculo, es el sistema operativo sobre el que todo lo demás funciona. La superación de Ricardo no fue la de un empresario que salva su negocio, sino la de un hombre que salva su alma al redescubrir su capacidad para ver a los demás. Su viaje a las profundidades de su propia empresa fue, en realidad, un viaje al interior de sí mismo, un doloroso enfrentamiento con el vacío que había creado con su aislamiento y su privilegio. Aprendió que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de conexión humana. La experiencia transformó su definición de éxito. Ya no lo medía en el valor de las acciones, sino en el brillo de la dignidad en los ojos de sus empleados. No en la expansión del mercado, sino en la expansión de las oportunidades para las familias que dependían de él. El pasado doloroso, la humillación de reconocer su propio fracaso moral, no fue una cicatriz que ocultar, sino la brújula que guiaría todas sus decisiones futuras. La gran lección que resuena de esta historia es que la empatía no es una emoción blanda, sino la forma más elevada de inteligencia estratégica. Ver el mundo a través de los ojos de los demás no solo nos hace mejores personas. Nos convierte en líderes más sabios, en constructores de realidades más justas. Y en última instancia, en guardianes de un legado que el dinero no puede comprar ni el tiempo puede destruir. Aquella tarde, en la soledad de su coche, Ricardo no solo salvó el empleo de una mujer inocente, salvó el alma de su compañía, y comprendió que el verdadero poder de un líder no se mide en las cifras de un balance, sino en la humanidad que es capaz de ver en los ojos de su gente. Esta historia nos recuerda que, a menudo, las transformaciones más grandes y necesarias no comienzan con un plan estratégico, sino con un pequeño e inesperado acto de bondad, que nos obliga a detenernos, a mirar de verdad y a cuestionar todo lo que creíamos saber. Nos enseña que nadie es inmune a la ceguera, pero que nadie está exento de la posibilidad de volver a ver. Si crees que cada historia de superación nos ilumina el camino, y que la empatía es la fuerza más poderosa para el cambio, considera compartir este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Suscríbete para no perderte ni una sola. Gracias por haber llegado hasta aquí.